El artículo 174 ha sido ampliado por la ley número 4439 del año 2011, quedando como sigue. Artículo 174b. Acceso indebido a sistemas informáticos. En primer lugar, tenemos que señalar que en el inciso segundo se define qué debe entenderse por sistema informático. Y en tal sentido la norma nos dice que se entenderá como sistema informático a todo dispositivo aislado o al conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función o la de alguno de sus componentes sea el tratamiento de datos por medio de un programa informático. Y entonces el artículo primero tipifica el hecho punible de acceso indebido a sistemas informáticos. Y así nos dice en el inciso primero, el que accediere a un sistema informático o a sus componentes, utilizando su identidad o una ajena, o excediendo una autorización, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa. Seguidamente, vamos a ocuparnos del sabotaje por el sistema informático. Como se sabe, la computadora constituye hoy día un objeto imprescindible en cualquier ámbito de la vida social, sea en la administración pública, en la administración de justicia, en lo económico, en lo científico, en lo artístico, en lo profesional, en fin, en todos los ámbitos de la vida social. Se considera a este hecho punible dentro de la categoría de los delitos informáticos. Y los delitos informáticos, en general, son aquellos actos delictivos realizados con el uso de computadoras o por medios electrónicos, cuando tales conductas constituye el único medio de comisión posible o el más efectivo, y los delitos en que se daña estos equipos, redes informáticos o la información contenida en ellos. El sabotaje de computadora incluye las formas de destrucción, alteración de datos, así como los programas de virus, borran, suprimen o modifican funciones o datos de computadoras con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Nuestro código castiga al autor que obstaculiza el normal procesamiento de datos de importancia vital para una empresa, establecimiento ajeno o cualquier entidad pública mediante la supresión, inutilización, cambio o borrado de datos almacenados magnéticamente o electrónicamente o mediante otro medio no inmediatamente visible, violando el derecho de disposición de la víctima. Asimismo, se considera sabotaje a computadoras cuando el autor destruye, inutiliza, sustrae o altera una instalación de procesamiento de datos de una entidad, de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria, vital. En este tipo penal, que es un delito, expresamente el Código establece que se castiga también la tentativa. Los elementos objetivos del tipo son el sujeto activo, cualquier persona,
el sujeto pasivo también cualquier persona, el objeto material de la acción constituye los datos y la acción consiste en la supresión, inutilización, cambio o borrado de datos almacenados magnéticamente o electrónicamente o mediante otro medio no inmediatamente visible, así dice la norma, violando el derecho de disposición de la víctima. El resultado consiste en la efectiva supresión, inutilización o cambio que se realizan sobre datos almacenados. El elemento subjetivo del tipo lo constituye el dolo. Cuando lean este artículo 175, sabotaje de computadoras, hay que leer teniendo a la vista el artículo 174, porque el 175, en el inciso primero, numeral 1, se remite al artículo 174, inciso primero. Es decir, permítanme sugerirles una forma de leer y estudiar este tipo penal. Sabotaje de computadora, artículo 175. El que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenos o a una entidad de la administración pública mediante un hecho punible según el artículo 174, inciso primero. Entonces hay que ir a ese artículo y leer lo siguiente, inciso primero, artículo 174. El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre datos los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara. Se está refiriendo a los datos y luego recién pasamos a estudiar o leer el numeral 2 del inciso primero del artículo 175. Leamos así. Artículo 175, sabotaje de computadoras. Inciso primero. El que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenas o a una entidad de la administración pública mediante 2, la destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria vital. ¿Se dan cuenta? Los verbos rectores de la norma: destrucción, inutilización, sustracción, alteración. ¿De qué cosa? De una instalación de procesamiento de datos, es el primer caso. De una unidad de almacenamiento, el segundo caso. O de otra parte accesoria vital, el tercer caso. Así entonces yo les sugiero que lean esta norma para que puedan entender bien al momento de repasar esta lección. El siguiente artículo, el 176, que tipifica la obstrucción al resarcimiento de daños en accidentes de tránsito, es un tipo penal que debemos manejar muy bien nosotros que estudiamos derecho penal. Y esto es así porque todos, o casi todos los días estamos expuestos a un accidente de tránsito. Es decir, según la teoría de la imputación objetiva, en la conducta humana siempre existen riesgos. Hay riesgos que son permitidos y otros que son prohibidos.
Y uno de los riesgos permitidos es precisamente la conducción de automóviles. Y es un riesgo porque es posible que se produzca un accidente. Y entonces tenemos que manejar muy bien esta norma para no caer en el error de cometer el hecho punible de obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. Y así entonces la norma nos dice, el que como involucrado en un accidente de tránsito se ausentara del lugar antes de, 1, haber comunicado. El que como involucrado en un accidente de tránsito se ausentara del lugar antes de haber esperado un tiempo prudencial en el lugar. Como se dan cuenta, son dos modelos de conducta. Uno, no haber comunicado en favor de los demás involucrados o perjudicados. El estar involucrado y mediante su presencia haberles dado la posibilidad de constatar sus señas, los datos de su vehículo y la naturaleza de su participación en el accidente. Este es un modelo de conducta. Y el otro es el no haber esperado un tiempo prudencial en el lugar, sin hallar a alguien dispuesto a estas constataciones. Este tipo penal, en estos dos numerales del inciso primero, se castiga con una pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. En su inciso segundo, el artículo 176 nos dice: la misma pena se aplicará cuando, luego del tiempo de espera señalado en el numeral 2 del inciso anterior, o en forma justificada, no reprochable, el involucrado se haya ausentado del lugar y no haya posibilitado posteriormente y tiempo oportuno las constataciones indicadas en el inciso anterior. Es decir, la misma pena se aplica cuando, luego del tiempo de espera, el involucrado se haya ausentado del lugar y no haya permitido posteriormente y en tiempo oportuno la constatación indicada en el inciso anterior. Esa forma de constatación, esa posibilidad que posteriormente puede darse, es precisamente denunciando el mismo ante la comisaría más próxima del lugar del siniestro. Bien, entonces repetimos. La misma pena se aplicará cuando, luego del tiempo de espera, el involucrado se haya ausentado del lugar y no haya posibilitado posteriormente y en tiempo oportuno las constataciones de su seña, los datos de su vehículo, la naturaleza de su participación en el accidente. Esto nos dice el inciso primero del artículo anterior. El siguiente modelo de conducta nos dice que se aplicará la misma pena cuando, en forma justificada y no reprochable, el involucrado se haya ausentado del lugar y no haya posibilitado posteriormente en tiempo oportuno las constataciones indicadas en el inciso primero anterior. Una forma justificada y no reprochable sería, a modo de ejemplo, que el conductor del vehículo que se involucró en el accidente estaba transportando
a una persona de un modo urgente a un sanatorio, a un hospital, qué sé yo, para dar a luz una mujer, a modo de ejemplo citamos, pero posteriormente debe comunicar y en tiempo oportuno, dijimos, a las mismas personas involucradas en el accidente o a la comisaría, para que pueda constatar sus señas, los datos de sus vehículos, la naturaleza de su participación. Se justifica su ausencia. No es reprochable la ausencia, siempre y cuando el involucrado con posterioridad comunique en tiempo oportuno el hecho. En efecto, en el inciso tercero nos dice el deber de posibilitar posteriormente las constataciones será cumplido cuando el involucrado, 1, haya comunicado a los afectados o a un puesto policial cercano haber estado involucrado en el accidente, su dirección y paradero, los datos y el paradero de su vehículo, y cuando haya mantenido su vehículo a disposición para las constataciones inmediatas en un tiempo razonable. Dicho de otra manera, no hay que llevar inmediatamente el vehículo a una chapería para su reparación, por ejemplo. Esperar un tiempo prudencial que se constate las abolladuras para determinarse la forma como se produjo el siniestro. A modo de ejemplo estoy citando. Perdón. Las exigencias señaladas no se tendrán por satisfechas cuando el autor, mediante su conducta, haya intencionalmente frustrado las constataciones. Cambiar de pintura inmediatamente el vehículo, hacer desaparecer el vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, esa exigencia señalada en el inciso tercero no se tendrán por satisfechas. Bien, vamos a pasar a analizar el siguiente tipo penal, previsto en el artículo 177, frustración de la ejecución individual. Yo me estoy imaginando que a medida que de mi exposición, ustedes están teniendo a la vista el código, por eso estoy mencionando el número de los artículos. Yo les sugiero que mantengan siempre a la vista el código, que vayan leyendo junto conmigo para que podamos entender mejor mi explicación. Decíamos que el artículo 177 tipifica la frustración de la ejecución individual. Aquí un poquitito de historia y forma parte de nuestra cultura jurídica, y es bueno que sepamos que ya en el derecho penal, en el derecho romano era conocido este tipo penal, aunque no tenía carácter penal. Solo era una acción revocatoria. Era el conocido como fraus creditorum, o sea, fraude a acreedores. Comprendía aquellos actos realizados intencionalmente por el deudor para caer en insolvencia. El acreedor podía pedir su revocación por medio de una acción creada por Justiniano. Es la acción pauliana, a través de la cual el acreedor podía pedir la rescisión de los actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor.
que se podría dirigir inclusive a cualquier tercero que lucrara en algún negocio realizado con el deudor, a sabienda de que estaba defraudando al acreedor. El artículo 177 tipifica dos modelos de conducta. El primer modelo de conducta tiene como presupuesto objetivo una sentencia firme dirigida contra el deudor. Y el segundo tiene como presupuesto objetivo el libramiento de un mandamiento de embargo dirigido contra el deudor. O sea que tenemos que hacer esa diferencia. En el primer caso, una sentencia firme dirigida contra el deudor, y en el segundo caso, un mandamiento de embargo librado y dirigido contra el deudor. Pues bien, en el primer caso, ante la posibilidad de la ejecución de una sentencia, el deudor remueve u oculta parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor. Y en el segundo caso, también ante el conocimiento de que se libró un mandamiento de embargo dirigido contra el mismo, contra el deudor, remueve u oculta todo o parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor. Repetimos lo que dijimos al principio, es lo que en el derecho romano se conocía como fraude, creditorum, fraude a acreedores. Los elementos del delito son: el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Por tanto, repetimos una vez más, estamos ante un tipo o un hecho punible común, porque el sujeto activo no requiere ninguna particularidad. El objeto material de la acción constituye el patrimonio del autor del hecho punible. Y la acción consiste en remover u ocultar el patrimonio. Y el resultado consiste en la efectiva remoción o ocultamiento de parte del autor de su patrimonio. Repito, el resultado es la remoción o la ocultación de parte o todo el patrimonio del autor, que se ve amenazado por la ejecución de una sentencia o por el libramiento de un embargo preventivo, un embargo. El elemento subjetivo es el dolo, y el elemento subjetivo adicional es la intención que posee el deudor de burlar las pretensiones de su acreedor. Prosiguiendo con nuestro análisis, seguidamente vamos a ocuparnos del artículo 178, 178, siempre dentro del capítulo primero del título 2, que, como sabemos, en este capítulo están previstos los hechos punibles contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales.
Bien, el artículo 178 tipifica la conducta conducente a la quiebra. Creo que es oportuno dar un concepto, aunque fuera breve, sobre la quiebra. Y en ese sentido tenemos que señalar que la quiebra es la interrupción de la actividad comercial por no poder hacer frente a las deudas y obligaciones contraídas por parte del quebrado o fallido. Jurídicamente, la quiebra implica un proceso por medio del cual se liquidan los bienes que posee el quebrado o el fallido. La quiebra propiamente dicha de una persona no constituye un hecho punible, pero atendiendo a las circunstancias en que ella se haya producido, entonces puede eventualmente llegar a ser un hecho punible. Al respecto, el tratadista Fontán Balestra sostiene que se ha establecido una clara diferencia entre la quiebra y el delito de quiebra, porque este segundo, el delito de quiebra, requiere realización en fraude de los acreedores, en fraude o en perjuicio de los acreedores, puesto que no se castiga a quien no paga porque no puede, sino porque lo hace por no querer o simulando no poder. Me parece, con este juego de palabras que hace el autor Fontán Balestra, nos ilustra muy bien la diferencia entre la quiebra y el delito de quiebra. Y vamos a repetir para entender bien. El delito de quiebra requiere la realización en fraude a los acreedores, puesto que no se castiga a quien no paga porque no puede pagar, sino se castiga porque lo hace por no querer pagar o simulando no poder pagar. Es ahí entonces donde se configura el hecho punible de quiebra. Resulta importante examinar la conducta desplegada por el autor al momento de la comisión del hecho punible contemplado en el citado ya artículo 178. Desde el momento en que acaece la cesación de pago, característica esencial para que se produzca la quiebra del mismo, o que en definitiva el órgano jurisdiccional lo haya declarado quebrado en sentencia firme en la jurisdicción civil. En ese sentido, el legislador ha adoptado por la configuración de un hecho punible de peligro, que ya nosotros hemos aclarado durante nuestro curso presencial, que los hechos punibles también se clasifican en hecho punible de resultado o hecho punible de peligro. Y en el hecho punible de peligro, como ya sabemos nosotros, no se produce el resultado, pero se pone en peligro la producción del resultado. Entonces, el legislador, repetimos,
ha adoptado para la configuración de la quiebra como un hecho punible de peligro. La disposición tipifica determinadas conductas conducentes a la quiebra, entre las cuales podemos citar la fundación o ampliación de una empresa con un capital insuficiente para hacer frente a sus compromisos. O aquella empresa que adquiere productos o valores y removiera o cediera esos productos o valores por debajo de su valor. Entonces, la creación de una empresa con un capital muy bajo, o la adquisición de productos o valores y remover o ceder esos productos debajo de su valor, entonces obviamente que la conducta del creador de la empresa está dirigida a producir su quiebra. Esto es muy interesante en el sentido de que la conducta se realiza con el propósito de defraudar a los acreedores. Ahí está el delito. Los elementos objetivos del delito son, en primer término, sujeto activo, puede ser cualquier persona, sea comerciante o no, conforme a la ley de quiebras. El sujeto pasivo puede ser también cualquier persona. La cesación de pago o iliquidez absoluta o declaración de quiebra es otro presupuesto objetivo de este hecho punible y fundamentales para su configuración. Repetimos, la cesación de pago o liquidez absoluta o declaración de quiebra. La acción consiste en la realización de hechos concretos enunciados en nuestro artículo 178, como por ejemplo, repetimos, fundar o ampliar una empresa con capital claramente insuficiente, o comprar productos y vender por debajo de su valor. Todo con el propósito, repetimos, de defraudar a los acreedores. Y el resultado, obviamente, que consiste en la materialización de la declaración de quiebra o cesación de pagos mediante actos descriptos taxativamente en el artículo 178. El elemento subjetivo, naturalmente, es el dolo, que repetimos de nuevo lo que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que el dolo, según la jurisprudencia alemana, es el conocer y querer. Conocer los elementos objetivos del tipo y querer producir el resultado o el peligro con el presente caso. Prosiguiendo con nuestro estudio, vamos a abordar hoy el artículo 181, violación del deber de llevar libros de comercio. Este tipo penal, para entenderlo bien, sugeriría tener en consideración que describe en primer lugar un modelo de conducta según el cual el autor está obligado
a llevar libros de comercio y papeles de comercio, por un lado, y por otro lado, a realizar balances conforme lo determina la ley para cada caso. Entonces, en el primer inciso, la norma nos dice el que omitiera llevar los libros de comercio a que la ley le obliga, o los llevara o alterara de tal manera que esto dificulte conocer su real estado patrimonial. Omite llevar el libro de comercio, que la ley le obliga, o bien lo lleva, pero altera de una manera tal que se hace difícil conocer su estado patrimonial real. En el segundo caso, siempre dentro del primer inciso, la norma dice: antes del término del plazo para la guarda, removiera, ocultara, destruyera, dañara libros u otros papeles de comercio que la ley le obliga a llevar o guardar. Como se dan cuenta, en este tipo penal hay varios verbos que debemos tener en consideración, verbos hacia los cuales debe dirigirse la conducta del autor: remover, ocultar, destruir o dañar libros u otros papeles de comercio que la ley le obliga a llevar o a guardar. Entonces, repetimos, en el inciso primero, la ley describe en su punto 1 y 2, en sus numerales 1 y 2, dos modelos de conducta. Uno con relación a los libros de comercio y otro con relación a los papeles de comercio. En el numeral 3, la norma establece la obligación de elaborar balances. Entonces la norma dice en contra de la ley, elaborara balances de tal manera que esto dificultare conocer su estado patrimonial real, u omitiera elaborar el balance de su patrimonio y el inventario en el plazo establecido por la ley. O sea, se refiere al balance. En el primer caso, se elabora el balance, pero de un modo tal que dificulta igualmente conocer su estado patrimonial real. Y en el segundo caso, omite elaborar el balance de su patrimonio y el inventario dentro del plazo establecido por la ley. En el inciso segundo, la norma dice el que en los casos del inciso primero, numeral 1 y 3, o sea, el que omite llevar los libros de comercio o los llevara y adulterara de tal manera que dificulte conocer su estado real patrimonial, o antes del término del plazo para la guarda removiera, ocultara, destruyera o dañara libros u otros papeles de comercio que la ley le obliga, o el que en contra de la ley elaborara balance de tal manera que dificulte conocer su estado patrimonial real, o definitivamente omite realizar esos balances, actuara culposamente. Entonces nos damos cuenta que la norma, o sea, el tipo penal de violación del deber de llevar libros de comercio se castiga también por la culpa.
O sea, es un delito doloso y culposo a la vez. No nos olvidemos que para la configuración de este delito se requiere la cesación de pago o la quiebra del autor. Solo en esos casos se configura el hecho punible que estamos examinando. En cuanto a los elementos objetivos, debemos mencionar en relación al sujeto activo puede ser cualquier persona, lo mismo el sujeto pasivo. El objeto material de la acción constituye el libro de comercio o papeles y balances de comercio. La acción consiste en desplegar las distintas conductas tipificadas, imposibilitando así el conocimiento del estado patrimonial real del autor y burlar así el derecho de sus acreedores. El resultado consiste en la efectiva realización de las conductas descriptas y con ello dificultar el conocimiento real o el conocimiento de su estado patrimonial real. La cesación de pago o declaración de quiebra, como ya lo dijimos, son elementos indispensables para que la conducta sea considerada típica. El elemento objetivo, también ya lo hemos mencionado, es el dolo o la culpa, según el caso. En el siguiente artículo, el 182, encontramos el tipo penal de favorecimiento de acreedores. El Código Penal castiga con pena privativa de libertad al infractor que, conociendo su iliquidez, este es un elemento objetivo muy interesante, concediera a un acreedor una garantía o cumpliera una obligación simulada y no exigible de esa forma o tiempo. Y con esta acción intencionalmente le beneficiara en perjuicio de los demás acreedores. Es decir, lo que reprime el Código Penal es la complicidad entre el autor y uno de los acreedores, otorgándole a éste una retribución en perjuicio de los demás acreedores. La conducta será punible siempre y cuando se haya producido la cesación de pago o la declaración de quiebra del autor. En otros términos, si el autor, en conocimiento de su iliquidez, concediera a su acreedor una garantía o cumpliera una obligación simulada, pero no se produce su cesación de pago o no se declara la quiebra del mismo, entonces no constituye hecho punible. Por eso este requisito es fundamental. En este caso se castiga también la tentativa. En este caso, repito, se castiga la tentativa. Hay que subrayar eso en el código. Se castiga la tentativa en el favorecimiento de acreedores. Las condiciones objetivas del tipo penal son sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. El objeto material de la acción, el patrimonio del autor. La acción consiste en el otorgamiento de una garantía o el cumplimiento de una obligación no exigible o simulada. El resultado consiste en el efectivo beneficio de uno de los acreedores al otorgar remuneración no exigible y produciendo el perjuicio para los demás acreedores.
Y como acabamos de mencionar, la cesación de pago o la declaración de quiebra son elementos esenciales para que la conducta sea típica. El elemento objetivo es el dolo, con el elemento subjetivo adicional de la intención del autor de beneficiar a uno de los acreedores. En este caso no se castiga la culpa. El siguiente artículo, el 183, no debemos confundir con el anterior. El anterior se trataba de favorecimiento de acreedores y ahora vamos a analizar el favorecimiento del deudor. El favorecimiento del deudor se castiga al que, conociendo su inminente cesación de pago o después de la cesación de pago o una convocatoria de acreedores, estando en contubernio con el deudor o en su favor, se remueve, se destruye, se daña o se inutiliza parte del patrimonio que, de producirse el concordato, que es el convenio entre el deudor y los acreedores, pertenecería a la masa de acreedores. También se prevé la pena al infractor que, una vez que se haya declarado su quiebra, removiera, destruyera, dañara o inutilizara parte del patrimonio que correspondería a la masa de acreedores. Se ve aumentado el reproche. No olvidemos aquel principio que ya hemos analizado en los primeros días de nuestra clase, el principio de la reprochabilidad y el principio de la proporcionalidad. En este caso, se ve aumentado el reproche y consecuentemente la pena. Cuando la gente realizara la acción con la intención de enriquecerse o produjera en muchas personas el estado de indigencia o la pérdida del patrimonio confiado. Naturalmente que el reproche se aumenta y consecuentemente también se aumenta la pena. Es un agravante. Lo que se pretende castigar es la connivencia entre el autor del ilícito penal y uno de sus deudores, ya que por un lado se destruye, se daña o se remueve alguna obligación contraída por el citado deudor y por el otro se perjudica a los acreedores, a los otros acreedores con esa acción desplegada. En este caso se castiga también la tentativa, hay que subrayar eso en el código. El favorecimiento de deudor se castiga la tentativa. Los elementos objetivos del injusto son sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo también, cualquier persona. Es un hecho punible común, por tanto. El objeto material de la acción es el patrimonio del autor y la acción consiste en la remoción, destrucción, daño, inutilización de parte del patrimonio del autor y, consecuentemente, favorecimiento del deudor y perjuicio de la masa de acreedores. El resultado consiste en la efectiva remoción, destrucción, daño, inutilización de parte del patrimonio del autor y consecuente favorecimiento del deudor en perjuicio de la masa de acreedores. La cesación de pago
inminente cesación de pago, declaración de quiebra o convocatoria de acreedores son elementos objetivos esenciales para que el hecho punible configure un ilícito. El elemento subjetivo es el dolo y el elemento subjetivo adicional es la intención del autor de beneficiar a uno de sus acreedores.